quiero para mí. No dudaré de lo que pueda suceder. Lo que debo hacer, confiar. Amén. Vamos a empezar entonces. El tema que les traigo se llama el perdón de Dios en el plan de salvación. Amén. Y como es un plan de salvación que el Señor ha hecho, como leímos ahorita, el Señor demuestra ese amor a través del perdón. Y Dios ha puesto a dos tipos, como que ha apartado a dos formas de cómo hacer en su salvación, porque hay unos que van a ser salvos y hay otros que van a la perdición. Dice la palabra en Apocalipsis. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14, amén. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14, amén. Dice la palabra: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. 20. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado en el lago de fuego. Amén. Dice la palabra aquí que pues hay dos tipos de quienes van a ser salvos y hay quienes van a ser condenados. Amén. Igual en el capítulo de Mateo 25, que ya lo habíamos visto también, si recuerdan. Mateo 25, versículo 34. Si lo quieren buscar también, vamos a leerlo para que pues vayamos leyendo, porque realmente necesitamos estar leyendo la Escritura para que no digan que nada más uno lo dice. Mateo 25, 34, amén. Dice la palabra: entonces el rey dirá a los de a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Ese es uno de los que el Señor ha clasificado en la salvación. Y en el versículo 41 dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Esa es otra clasificación para los que van a ser condenados. Pero nosotros necesitamos la salvación, y la salvación se obtiene a través del perdón de Dios. ¿Y cómo obtenemos ese perdón de Dios? Pues tenemos que mirar a la cruz. Tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, dice su palabra. Así como cuando Moisés, dice la palabra, alzó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre iba a ser levantado para que todo aquel que mirara en él y creyere va a ser salvo. Amén. Así también, si buscan en Daniel, y si van anotando, pues anótenlo también. Daniel 12 también habla sobre quiénes son, que va a haber salvación y que va a haber condenación. Amén. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y dice la palabra: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno, dice. Amén. Unos resucitan para salvación y otros resucitan para perdición. Pero recuerden que nosotros tenemos la palabra, y la palabra nos dice que tenemos que mirar en la cruz del Señor, porque ahí se mostró el Señor su amor infinito, mostrándolo de esa manera a través del perdón. Porque muchos, no sé cómo se sentían antes, pero cuando tú estábamos en el pecado,
siempre nos sentíamos culpables, nos sentíamos mal, que hacías algo malo y algo te redargullía en tu cuerpo, que sentías que estabas haciendo mal, o tu conciencia te atacaba y decía que estabas mal, y no te sentías bien y te sentías culpable. Y muchos nos sentimos así a veces, pero aquí en este estudio les quiero mostrar cómo es que el Señor realmente puede cambiar esa balanza a tu favor, pero porque muchos se sienten así culpables de todo lo que hacen, pero otros también a veces quieren cambiar la balanza, que a veces teniendo las escrituras piensan que pueden vivir también como quieran, y al fin y al cabo pues Dios te va a perdonar. Pero no caigamos en ese engaño del diablo, porque si dice la palabra que si a los ángeles que estaban con él no los perdonó, pues nosotros, ¿quiénes somos, no? Entonces, realmente tenemos que estar en balanza, y estar bien en la balanza es estar en el perdón del Señor, y ese es su plan de salvación. Ahora, vamos a buscar Bueno, en esta parte había puesto que busqué la palabra en sí, la palabra etimológica o la raíz de perdonar. ¿Alguien sabe qué significa perdonar? Porque leemos, pues, hermana Elena. Soltar. ¿Alguien que tenga alguna idea? ¿O que hayan escuchado? Si por curiosidad alguien lo buscó en alguno mientras estaba leyendo algo, ¿no? Bueno, perdonar tiene un prefijo que es per, y el otro verbo que es donar. Amén. El donar pues es un regalo, dice. Donar es un regalo, pero no es igual como dar, porque dar puedes dar, pero no lo estás dando así, porque como un regalo. A veces puedes dar como cuando vas a pagar algo y lo das, pero eso es dar, pero aparte es donar. Pero el prefijo que le pone el per lo hace más consistente, porque per significa por completo, y perdonar significa dar un regalo por completo. No lo das, ya no se da así como que a medias, o a mitades o a cuartos. Realmente perdonar es dar un regalo por completo. ¿Amén? Entonces eso es lo que significa realmente perdonar. Y cómo Dios perdona a través de la Escritura nos muestra 4 términos de cómo el Señor perdona a uno. Y una de las palabras que tengo aquí dice que es propiciación. Si lo notan, de hecho son 4: propiciación, redención, remisión y expiación. Amén. Vamos a ir entendiendo estas terminaciones o estas palabras, para que vayamos como el Señor realmente nos perdona. Busquemos Lucas capítulo 18, versículo 13. Lucas capítulo 18, 13, amén. Dice la palabra del Señor: pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. Amén. En otras versiones dice: Dios, ten piedad de mí, pecador. O como dice en alguna versión diferente, alguien que tenga, o todos tienen la misma versión. Bueno, y en esta versión que tengo dice: ten piedad de mí, pero ahí dice propicio, ¿no? A veces leemos la palabra y a veces es difícil de entender qué significa propicio, porque no todos hemos tenido una educación y a veces no entendemos muchas palabras, y aunque tenemos educación no entendemos muchas palabras, pero buscándolas pues
Lo busqué y dice que en griego significa hilasmos. ¿Y qué significa eso? Apaciguar la ira de Dios. Es lo que significa propiciación, apaciguar la ira de Dios. No sé si han escuchado ese término también, que le llaman a la tapa del arca, la tapa de propiciación. Eso es como que apaciguar la ira de Dios. Si han visto esa parte cuando leen, la tapa le llaman es la propiciación. Amén. Busquemos Primera de Juan, en la carta de Juan 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Amén. Vamos a leer esta parte. Dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Amén. Aquí el apóstol Juan estaba diciendo que Él mismo es la propiciación. Jesucristo, Él es el que es como si fuera la tapa. Él es el que apaciguó la ira de Dios, porque su justicia cayó sobre Él, cuando debió haber caído sobre nosotros. Pero a través de su sacrificio, Él dice que Él es propicio a nosotros. Él apaciguó la ira a través de su cuerpo, amén, porque Él era el Cordero. Busquemos otro versículo, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice la palabra: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Amén. Dice que Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, porque su sangre es la que ha sido derramada, y sin derramamiento de sangre pues no hay remisión de pecados también, que es otra palabra que vamos a ver. Pero aquí igual lo menciona el apóstol Pablo, que Dios ha sido apaciguado de su ira a través del sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Amén. Y volvamos otra vez, Primera de Juan 4:10. Vamos a ver otra vez qué dice en la carta de Juan 4:10. Primera de Juan, dice la palabra del Señor: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amén. Entonces, el pecado que nosotros teníamos, Él dice que esos pecados pues ponen enojado al Señor o airado al Señor. Pero la propiciación, que es a través del Hijo, Él quita esa ira que iba a caer sobre nosotros por nuestros pecados. Amén. Pero entonces nosotros tenemos que mirar a esa cruz. Tenemos que mirar esa cruz para que podamos entender lo que Dios ha hecho a nuestras vidas, cómo el Señor nos va en el proceso de cuando tú te arrepientes, vas adquiriendo ese perdón, y Dios te va dando el entendimiento de que Él ya no, la ira de Dios ya no está sobre ti. Amén. Esa es una de las partes de que ya Dios te va a librar de esa ira a través de su perdón. E incluye esto aparte, la propiciación. Ahora vamos a ver lo que se llama redención, aunque tienen a veces tendemos a decirlo como si fuera una misma cosa, pero tienen significados diferentes. Vamos a buscando la palabra redención en el griego, dice que es apolutrosis,
es que es liberar, significa liberar o pagar un rescate. Amén. Eso es redención. Y vamos a buscarlo en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Amén. ¿Mande? Como quitar. Ajá. Esa es otra de sus acepciones, ¿no? De sus significados. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua y nación. ¿Cómo dice en su versión? ¿Alguien que me pueda leer en su versión? Nos pagó un rescate, dice, ¿no? Amén. En esa versión ya es más claro. Es pagar un rescate. Eso es como realmente significa. Es una forma de su perdón de Dios, de la propiciación que nos quita la ira de Dios que iba a caer sobre nosotros, y también el Señor ha pagado y nos ha quitado, nos ha liberado de eso mismo, del pecado, porque Él nos vino a librar del pecado. Amén. Ese es lo que ha venido el Señor Jesús. Dice que Él clavó el acta de los decretos que estaba contra nosotros en esa cruz, y ese decreto era nuestra muerte, pero Él tomó esa muerte por nosotros, haciéndose culpable, un inocente, para pagar, para convertir a un culpable en inocente, que somos nosotros. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 24, si lo buscan, Romanos capítulo 3, versículo 24, amén. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: siendo justificados gratuitamente por su sangre, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Que somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Y eso es que Dios pagó el precio, y ha sido pagado por un alto precio. Realmente es lo más alto que se puede pagar por algo. Amén. Que Él mismo fuera hecho maldito, como dice la palabra, en un madero. Él se hizo maldito, y ese fue el pago. Porque no sé si han visto también ese término de maldito, que es algo más fuerte que decir anatema o decir otra frase, porque es como si te cortaras el brazo y fuera quitado de ti. Fue realmente algo muy severo el sacrificio del Señor. Es algo como que si te amputaran la pierna y te la quitaran, y Él pagó ese precio, que realmente fue quitado su vida de este mundo. Pero creemos en Dios, pues que Él resucitó al tercer día. Amén. Y a través de esa victoria pues nos ha dado libertad. Amén. Busquemos otra palabra, Efesios capítulo 1, versículo 7. Amén. Efesios 1:7. Dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo diciendo: en Él, o sea en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Nos ha redimido con su sangre, dice. Esa es otra vez que Él ha pagado a precio de sangre en nuestras vidas. Amén. También busquemos Colosenses 1:14. Amén.
Si no, o si no, el hermano lo va poniendo aquí, Colosenses 1:14. Y yo lo voy leyendo en otra versión, ya lo van viendo en otra versión, porque también lo buscaba así en otras versiones y a veces cambia unas palabras. Pero es bueno ir viendo en otras versiones para que también vayamos entendiendo cómo tiene más sentido. Colosenses 1:14, amén. Dice la palabra, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Amén. Entonces, hay muchas formas de cómo el Señor, cómo los apóstoles entendían todo esto, de cómo el Señor ha mostrado su perdón en estos tiempos, de la forma que la sangre del Señor es la que es el precio que ha pagado Él mismo por nuestras vidas. Amén. Hebreos 9:12. Busquen Hebreos 9:12. Dice en esta versión, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su sangre entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Amén. Y no era como antes, esos tipos de redenciones temporales que había cuando estaba el templo allí en Israel, que eran a través de los animales. Era una forma de redención, pero era sombra de lo que había de venir, porque Cristo era la verdadera sangre que iba a ser eterna para redimir a todos. Amén. Él tenía que cargar, él tenía que pagar, Él quiso pagar ese rescate por nuestras vidas a través de su sangre, una vez y para siempre, dice. Amén. Y busquemos esta palabra, Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Amén. Así que Él dice la palabra del Señor que Él mismo se hizo maldición, nos redimió de esa maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Y les digo, ser malditos es como ser apartado, ser cortado. Y Él fue hecho así, fue cortado, pero regresó otra vez. Y esa es nuestra esperanza en Él, que Él también, así como Él resucitó, si nosotros morimos, con su poder nos va a volver a resucitar o nos va a volver a levantar. Amén. Porque resucitar también es lo mismo que levantar, ese es su significado. Resucitar es ser levantado. Amén. Bueno, vamos a buscar ahora la tercera palabra, que es remisión. ¿Alguien entiende por remisión? ¿O alguien tiene algún significado o más o menos cómo lo entienden? El significado griego es afesi. Ese es su significado griego, afesi. Y dentro del significado griego dice enviar lejos nuestras transgresiones. Amén. Remisión, enviar lejos nuestras transgresiones, viene de esa palabra afesi. Y en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 17, vemos cómo utilizan esa palabra en esta parte. Hebreos 10, 17 y 18. Enviar lejos nuestras transgresiones. Y nunca, 17, Hebreos 10, 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de esas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Amén. Versículo 17, ¿puede repetirlo, hermano José? ¿Cómo dice en esta versión?
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Es lo que le digo, que dice el Señor, que remisión es enviar lejos nuestras transgresiones, nuestros pecados, alejar de nosotros esas transgresiones que teníamos. Ahora ahí vamos, hermano. Vamos a ver también Isaías. En el capítulo anterior, Hebreos 9:22, 9:22, dice la palabra: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón, dice en esta versión. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. No sea porque la sangre es la que del Señor es la que nos va a apartar esas transgresiones, esos pecados de nuestras vidas. Amén. Y ahora sí vamos a Isaías 43. Isaías 43, 25, ¿no? ¿Sí? Ujú. Se regresa. Ujú. Porque todos nuestros pecados nos estaban llevando a algo, pero con la sangre de Cristo todo eso va para atrás otra vez, lo va regresando otra vez para atrás, para que nosotros, dice la palabra del Señor, ya no mirando las cosas de atrás, poniendo nuestros ojos hacia adelante, que es nuestra meta, que es nuestra redención está cerca, dice, tenemos que ver hacia adelante. Amén. Isaías 43, entonces, capítulo 25, dice en esta versión: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Amén. Porque aquí es importante, como dice el Señor, que Él es el que borra, definitivamente borra todas tus transgresiones por amor hacia Él mismo. Y dice que no se va a acordar jamás ya de tus pecados. Amén. Porque a veces nos sentimos así, cuando a veces decimos que somos perdonados por el Señor, pero a veces nos sentimos que todavía tenemos esa culpa, todavía tenemos, pero la palabra del Señor dice que Él ya no se va a acordar de lo que hiciste, ya no se va a acordar de lo que tú, toda tu vida pasada, ya es nueva criatura, todo lo viejo ya pasó, entonces te vuelves nueva criatura. Entonces Dios pone esa remisión en tu vida, apartando, enviando lejos tus transgresiones y olvidando esos pecados. Y a veces nosotros no somos capaces de hacer como el Señor hace, porque a veces perdonamos, pero no olvidamos, ¿no? No olvidamos lo que a veces nos hacen. Pero nosotros tenemos esa meta de ser como Cristo, de ser como Él, de que cuando perdonamos también olvidemos lo que pasó, como dice un dicho, borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces tenemos que ser así. Y también a veces nos podemos, no sé si han visto o conocen la vida de David. David llegó a cometer un pecado de adulterio. Bueno, de hecho cometió adulterio, también mintió y también asesinó. Y yo me imaginaba como el rey David, cuando se encuentre con Urías, le puede decir todo lo que hizo, aunque sus pecados tuvo consecuencias, pero Dios dice la palabra que Él se olvida. Así también todos los que vamos a ser salvos nos vamos a olvidar de todo lo anterior, ya no nos va a poner en memoria las cosas, vamos a tener ya limpia nuestra conciencia. Amén.
Y esto es como Dios realmente quita esa vergüenza que tienes, porque pues Dios te perdona tu pecado, pero aún a veces te puedes sentir como que, bueno, pero ya todos conocen quién soy, saben que soy adúltero, saben que soy asesino, y quién puede quitar eso de sus mentes de los demás. Pues Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer un día que todos nos va a resetear a todos nuevamente, para que nos olvidemos de todo, para que ya no estemos juzgándonos unos a otros, amén. Entonces es lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo, amén. Y otra palabra es la expiación. Expiación, ¿alguien tiene el significado de expiación o entiende por expiación? ¿Cómo? Ajá, ese es un significado así como más en tipo griego, pero en el hebreo tiene un significado diferente, que viene de kafar, y realmente se entiende mejor en esa forma, porque es cubrir o remover, igual una transgresión, amén, es cubrir. Y sí se menciona muchas veces, más de 100 veces. Vamos a ver nada más en Isaías 61. Vamos a buscar en Isaías 61. Isaías 61, 10. A ver si es esta, 61, 10. Dice la palabra: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Amén. Eso es la expiación. El Señor nos va a dar ropas nuevas, nos va a cubrir con su manto, amén. Nos va a remover estas viejas vestiduras y nos va a poner esas ropas de gala, amén. En esta versión, como dice, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, amén. Eso es la expiación que el Señor va a hacer, que nos va a cubrir, amén. No sé si se acuerdan del pasaje de Adán y Eva, cuando ellos pecaron, cómo sintieron vergüenzas por sus culpas, pero el Señor hizo remisión y hizo expiación en ellos, porque les quitó la transgresión y también los vistió. Ellos querían vestirse a su manera, pero no era la forma de como Dios quería que fuera limpio o fuera otra vez para que Dios pudiera estar con él. Así que Dios dice que le cosió ropa de pieles, amén. No sé si era de Louis Vuitton o de qué era, de qué marca era, pero de pieles, amén. Y él tuvo que cubrirlo. Ellos se vistieron de hojas de higuera, dice, ¿no? Algo muy chafita, ¿no? Pero Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Siempre te va a cubrir para que no estés desnudo. Amén. Dice también en Romanos 4:7. Amén. Busquen Romanos 4:7. Amén. Romanos 4:7 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Amén. Ahí es donde se utiliza expiación, que es kafar, cubrir. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Amén. Como dice en Apocalipsis, que el Señor
y nos vistió de lino fino, nos va a vestir de lino fino. Él nos va a expiar, entonces es lo que significa, nos va a cubrir, nos va a vestir para que podamos estar delante de Él. Amén. No sé qué tiempo llevo. Bueno, pues estos términos que estamos viendo de propiciación, redención, remisión, expiación, pues son términos legales en un juicio, son términos jurídicos, la Biblia realmente habla mucho de juicios en Apocalipsis, y todas estas palabras son palabras realmente de un ámbito legal, pero Dios, y como Dios es un Dios también de leyes, porque dice la palabra que si me amáis, guardad mis mandamientos, dice. Amén. Entonces, todo esto hace el Señor por ti. Él es propicio a ti, Él te redime y Él te expía, Él te cubre nuevamente. Amén. Y muchos a veces nos sentimos diferentes a esto, pero realmente si entiendes todas estas palabras, si vas entendiendo todas estas palabras, vas a comprender lo maravilloso de su amor, del Señor. Tal vez no te sientas redimido, tal vez no te sientas expiado aún, pero estamos en ese proceso de limpieza todavía. Nos está quitando todavía todas las manchas, nos está quitando todas las arrugas, como dice su palabra. Así que yo les recomiendo que lean estas partes, qué significa, vuelvan a leer estas partes que leímos para que vayamos entendiendo realmente qué es el perdón de Dios en nuestras vidas, cómo el Señor realmente te perdona, porque Dios cuando perdona pues restaura, y nosotros a veces no lo hacemos. Dios quita la culpa y ante todo el universo, porque realmente va a quitar la culpa de todos, y todo lo que, y cómo es que Dios, siendo un Dios perfecto y santo, cómo observa al hombre, pues, que es indigno de merecer ese perdón, pero aún así Dios, por eso en Romanos 5:8 dice que grande es ese amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice. Por eso es que debemos entender todo esto para que veamos realmente sus maravillas, veamos realmente lo que Dios hace. Todos tenemos diferentes procesos en que somos perdonados. A veces algunos ya comprenden más o saben perdonar un poquito más rápido que otros, y otros todavía son muy rencorosos o guardan todavía algunas cosas que Dios ya no quiere que estés guardando. Entonces Dios quiere que seamos maduros como Él es, dice, que seamos perfectos como Él es. Ese día les decía, perfecto no es que seas así muy cauteloso en todo, sino que perfecto es ser completo. Eso es lo que significa ser completo en Él. Él nos va a completar, mirando siempre a la cruz, porque ese es nuestro perdón para nuestras vidas. Amén. Y si tú quieres el perdón de Dios, tienes que mirar hacia la cruz todo el tiempo. Amén. Pues ese es el mensaje que les tenía, hermano. Dios los bendiga, ¿eh?